Listo, ¿sí se observa mi pantalla? Me parece que sí se observa. A ver, vamos a comenzar entonces. Vamos a repasar todos los parásitos. ¿Se está grabando? Ok. Vamos a comenzar. ¿Se podrá? Sí se puede, ya. Vamos a comenzar con Ascaris. Sabemos que es un geohelminto, que es un geohelminto, porque vamos a ver en su ciclo de vida que ocupa el suelo para poder continuar. Vamos a ver primero su morfología. Ya. Sabemos que hay un dimorfismo sexual porque la hembra mide 25 centímetros y el macho aproximadamente 15. Sabemos que tiene tres labios, tiene también dientes. Por fuera tiene la cutícula que lo va a proteger de cualquier sustancia nociva, que es rosa nacarado. Va a tener su capa muscular porque no tiene órganos de fijación. Entonces, para poder movilizarse, para poder fijarse, necesita esta capa muscular. Ahora, tiene su aparato reproductor tubular y vamos a ver que lo que se va a repetir en este parásito y los demás es que la hembra tiene el aparato gastrointestinal separado del reproductor y el macho lo tiene unido. En el caso de la hembra, la vulva la tiene en la unión del tercio medio y posterior y el aparato digestivo termina en el ano. En cambio, en el macho, tanto el reproductor como el digestivo terminan en la cloaca. Y en el caso del macho también va a tener dos espículas copulatrices. Otra diferencia también es que la hembra termina más recta y el macho termina de una forma más como en espiral. Ahora, también vemos los huevos y tenemos tres tipos, fértil, infértil y decorticado. Tenemos, a ver, permítanme un segundito, por favor, disculpen. Listo, voy a volver a compartir pantalla, perdón la interrupción. Listo, ya. Entonces continuamos, me quedé aquí ya. Los tipos de huevos. Tenemos ya el fértil, infértil y el decorticado. Vamos a ver que el fértil va a tener cuatro capas y de estas las vamos a tomar como referencia. En el caso del fértil tiene la cubierta mamelonada con protuberancias, lo cual lo hace parecer una piña. Esta vamos a ponerle el número uno. Tenemos también la capa proteica, la 2, lipídica 3 y por último la masa embrionaria que está dentro, que digamos que le vamos a poner 4. En el caso del infértil tiene uno, 2 y 3, pero no tiene masa embrionaria. Y en el caso del decorticado, tiene 2, 3 y 4, pero no tiene la cubierta mamelonada. El fértil mide más pequeñito, es 60 micras y el infértil mide 90. Aparte de eso, tiene espinas laterales la larva, y la larva no tiene aparato reproductor, solo lo tienen los adultos. Ahora, vamos a ver los ciclos de vida. Todos los ciclos de vida se los estoy presentando de una manera muy resumida. Y lo que esté en negrita en el ciclo de vida significa que es el estadio infeccioso. Entonces, rápido podríamos ver que primero los huevos se encuentran en las heces, por fecalismo. Y estos se van a desarrollar en el suelo que tiene estas condiciones, arcilloso, 15 a 30 grados centígrados, también humedad, y se va a desarrollar hasta HL1, o sea, huevo con larva 1, huevo con larva 2. Entonces yo lo voy a decir HL1, HL2. Y se desarrolla esta HL2 en el suelo y ese es el estadio infeccioso. Ahora, nosotros lo consumimos por vía oral, por malos hábitos, y se ingresa al aparato gastrointestinal. En el estómago se le va a quitar la cubierta, llega al intestino delgado y termina como larva 2, L2. Ahora, va a ingresar a los vasos, de ahí va a llegar hasta el pulmón. Bueno, el recorrido de verdad no importa mucho, así que llega al pulmón, lo importante es que llega al pulmón y va a ser el ciclo de luz. ¿En qué consiste el ciclo de luz? Consiste en que tiene que romper los alvéolos, o sea, tiene que destruirlos. Si llega al pulmón y no los destruye, no es ciclo de luz. Entonces, en este caso sí es, porque va a llegar al pulmón y va a mudar de larva 3 a larva 4 y lo tiene que hacer con oxígeno y para eso destruye el alvéolo.
Ahora, por la epilotis, regresa al intestino delgado, o sea, regresa a todo el estómago lo mismo y llega a ser adulto. Entonces, eso es todo el ciclo de vida. Esto es totalmente resumido. Entonces, vamos a ver entonces qué daño hace. Lo podemos separar en larva y adulto. Larva, tenemos que ocupa el destructivo porque necesita ingresar a la mucosa para los vasos, tóxico alérgico también, e inflamatorio. Y en el caso del adulto, exfoliatriz, alimento. Tienen que especificar porque hay varios tipos de exfoliatriz, principalmente de alimento y nutrientes, y el de sangre. En este caso es alimento. Su mecanismo, pues la mayoría de veces se va a repetir, pero vamos a ver principalmente que tiene glándulas esofagianas. Y en estas glándulas se van a encargar de secretar sustancias líticas, lo cual va a causar este daño tóxico alérgico y depende también de la hipersensibilidad. En la clínica vamos a ver el síndrome de Loeffler, que es el síndrome pulmonar que se causa por el ciclo de luz. Em, ¿Me permiten un momento, por favor? Perdón, otra vez. Ya, perdón, otra vez. Entonces, síndrome de Loeffler, que es el que ocurre por el ciclo de luz. Entonces, vamos a tener fiebre, disnea, dolor. Bueno, esos son los adicionales. No le he puesto aquí, pero también tiene hemoptisis y eosinofilia, pero les voy a mencionar que ciertos parásitos son los que tienen eosinofilia alta. Esta es una eosinofilia moderada, por eso no está resaltado. Y en la radiografía de tórax lo que van a aparecer son unas consolidaciones radiopacas cambiantes, es decir, que si lo tomas hoy la radiografía va a tener una consolidación en un lado, si lo tomas en unos días ya no va a estar ahí, va a estar en otro lado y entonces eso quiere decir que es cambiante y así ya no se va a confundir con una neumonía, que una neumonía va a ser fija y solo va a estar en un lado. Y aparte de eso tenemos síntomas gastrointestinales, por lo que se centra en el intestino delgado. Ahora, de las complicaciones leves tenemos estas cinco: obstrucción biliar, colangitis, pancreatitis, apendicitis y absceso hepático. En las intensas lo que ocurre es esto, va a ocurrir en dos pasos. Primero, va a haber digamos, va a haber un aumento del peristaltismo, un dolor tipo cólico, va a haber diarrea, o sea, primero va a haber como una hiperactividad. Y eso va a ser, digamos, solo la primera parte. Pero una vez termina esa hiperactividad, eh, vamos a ver que, o sea, cambia, todo lo contrario. Ahora que antes aumentaba el peristaltismo, ahora el peristaltismo está en cero. Luego tenían diarrea, no, ahora va a haber constipación. Entonces, ven, es dos pasos. Y al final, ¿en qué termina? En un hilo paralítico. Y esa sería la complicación intensa que se puede dar. Ahora, ya que vimos las complicaciones, diagnóstico. Tres en uno. ¿Qué significa tres en uno? Significa que tienen que hacer, o sea, las muestras de 3 días para que no, el paciente no vaya al hospital, digamos, hoy día, luego mañana va, así. No, hay mucho riesgo de que no asiste el paciente. Entonces, lo que se hace es que las 3 muestras los va a enviar una sola vez en digamos, en un solo frasco, por decirlo así. Entonces, después de eso, lo que se necesita hacer es un prácticamente un examen directo de heces. De ahí tiene que ser el CAT-O-CATS, porque miren, el Telemann es cualitativo, te va a indicar si tiene o no tiene. Y el CAT-O-CATS es más que todo cuantitativo, o sea que ahí sí se va a poder ver la gravedad, ¿no? Ahora, tenemos estos límites, 5.000 y 50.000. Significa que la infección leve es menos de 5.000, la intensa es más de 50.000 y la media está entre estos dos. Ahora, de epidemiología, van a haber muchos factores. Yo solo les estoy resaltando los más importantes, que es la longevidad del parásito, que es un año,
y la oviposición, que es 200.000 huevos por gusano por día, y la resistencia del parásito. Hay otros factores que, como verán en las diapositivas del doctor, pues hay factores del hombre y todo eso, pero considero que son más deducibles, o sea, que la ignorancia del problema, que si no hay saneamiento, la mayoría de los parásitos tienen esas mismas, digamos, modos de transmisión, modos de infección. Entonces, no lo veo muy importante, así que solo voy a mencionarles en epidemiología lo que se necesita. De ahí tenemos por último el tratamiento. Vamos a ver que este tratamiento se va a repetir en varios parásitos y yo les voy a indicar cuáles son. En este caso tenemos Pamoato y Pirantel. Cada uno va a tener una función. No pueden dar Pamoato y Pirantel y piperacina a la vez, porque ambos ocasionan diferentes cosas. El Pamoato y Pirantel, parálisis, por favor, si es que alguien va a ingresar, acéptelo porque justo acabo de añadir a alguien. Si lo pueden aceptar, a mí no me aparece, pero he escuchado. El Pamoato y Pirantel ocasiona la parálisis espástica del gusano. ¿Por qué ocasiona el hilio paralítico? Porque obstruye. Entonces, ¿qué pasa? La piperacina hace lo contrario, genera una parálisis flácida. Y si tú combinas estos dos medicamentos, pues se va a anular, así que no tiene mucho sentido. Bueno, albendazol y mebendazol. Ahora, tratamiento masivo. ¿Qué es el tratamiento masivo? Simplemente es dar cada 3 meses a una gran parte de la población eh, un tratamiento que sí sea accesible. Vamos a ver que hay parásitos que no tienen un tratamiento muy accesible o los medicamentos suelen ser algo caros o poco difíciles de conseguir, por lo cual no se puede hacer un tratamiento masivo. Y aparte que, si se dan cuenta, el albendazol y el mebendazol son ¿cómo se llama? Medicamentos que abarcan bastantes parásitos. Entonces, si se les puede dar, y aparte de abarcar este, abarcan muchos más. Así que en eso consta un tratamiento masivo. Ahora vamos a Trichuris trichura. Tenemos en su morfología que también tiene dimorfismo sexual, aproximadamente mide 4 centímetros y como su nombre lo dice, tricocéfalo, o sea, la parte de la cabeza, la parte cefálica es más delgada y la parte de atrás más gruesa. Es de un color blanquecino, tiene la cutícula y el estilete. El estilete es microscópico y lo utiliza para cortar los vasos, porque vamos a ver después que este tiene un daño exfoliatriz que lo que hace es extraer la sangre. Entonces, para cortar los vasos necesita el estilete. De ahí tenemos las sustancias líticas. Vamos a ver la lámina basilar. A diferencia de Ascaris, que la cutícula es, digamos, encierra todo el parásito, o sea, está todo alrededor. Aquí no. La cutícula es más como un arco, así como estoy haciendo con el mouse, es como un arco. Y la parte de abajito es la lámina basilar. Esa lámina basilar junto con el esticosoma van a generar sustancias líticas. El esticosoma es lo que conforma el esófago, se los explico, es esticocitos son las células. Varios esticocitos forman un esticosoma, es un segmento, y varios esticosomas forman el esófago. A eso se refiere. Ahora, vamos a ver la hembra. Como la mayoría de veces la hembra es más larga, termina recta, y el reproductor y el digestivo están separados, ¿no? Como siempre, vulva en la unión anteroposterior y la parte digestiva va a terminar en el ano. Y en el macho van a estar unidos y van a terminar ambos en la cloaca. Y tienen una espícula copulatriz, apréndanse esto porque el Ascaris tenía dos. Ahora, en los huevos son 40 micras. Tenían una cutícula lisa, tapones mucosos, o sea, parecen como un barril, y la masa embrionaria, ¿no? Son un color amarillo anaranjado. Ahora, vamos a ver su ciclo de vida. Comenzamos con el fecalismo. Ya sabemos que en las heces se van a encontrar los huevos. A diferencia de Ascaris, en el suelo se desarrolla solo hasta HL1. Recuerden que Ascaris era hasta HL2. Ese era su estadio infeccioso. En cambio, en Trichuris va a ser hasta HL1. Ese es el estadio infeccioso. Entonces nosotros lo vamos a consumir vía oral. Lo mismo va a llegar hasta el intestino y va a eclosionar en larva 1. Ahora, este se va a quedar en el intestino, en las criptas del Lieberkühn. Y ahí es cuando se va a desarrollar larva 2, larva 3, hasta larva 4. Y una vez que ya está en larva 4, va a migrar al intestino grueso y se va a convertir en adulto. Para esto se va a necesitar también un suelo arcilloso. Las mismas características.
Aquí lo que varía es el periodo prepatente y el patente. El prepatente, si se acuerdan, es el tiempo desde que se infecta, o sea, desde que ingresa el microorganismo hasta que puede contagiar a otras personas. Ese es el prepatente. Y el patente es todo el tiempo que vive el parásito en el cuerpo. Entonces, el prepatente en Ascaris era 2 meses y el patente era 10 a 24 meses. Y aquí en Trichuris va a ser prepatente 1 a 3 meses y el patente 1 a 7 años. O sea, va a durar más. En el suelo necesita 15 a 30 días para poder desarrollarse. Ahora, su daño lo que va a generar en la larva es exfoliatriz, más o menos, porque la larva no genera tanto este daño. Quien genera el daño más exfoliatriz es el adulto. Trauma por el estilete que tiene que cortar ¿cómo se llama? Los vasos. Y exfoliatriz, que va a consumir 5 microlitros de sangre por gusano por día. Tóxico alérgico e inflamatorio. Y mecanismo de daño, enzimas anticoagulantes, que son excretadas porque aquí vemos sustancias líticas, ¿no? Principalmente por el listicosoma, porque esta parte del esófago. Ahora, vamos a ver la clínica. Podemos dividirla en leve y cuando es leve es asintomática. Si no me equivoco, es menos de 800 gusanos. Ahí no va a tener síntomas. Ahora, la intensidad, una media intensidad, va a haber dolor en la fosa ilíaca derecha. Lo importante es el parasitismo intenso o la tricocefalosis intensa. Lo que va a causar es un síndrome disentérico, el cual consta de dolor abdominal, diarrea con moco y sangre, o sea, disentería también puede ocasionar. O sea, disentería es eso, moco y sangre. Y pujo y tenesmo, ¿no? Por los plexos nerviosos de la ampolla rectal se van a inflamar, ¿no? Aparte de eso, también puede ocasionar anemia. En la anemia ya conocemos su cuadro clínico, que es la palidez de piel y mucosas, la taquicardia, la somnolencia. Importante, la pica o geofagia, que le da a la persona por comer tierra, y los dedos en palillo de tambor. Ahora, las complicaciones generalmente se dan en niños desnutridos. Prolapso rectal, que se puede tratar simplemente envolviéndolo y con la medicación, pero si en unos días no funciona, tiene que ser quirúrgico. Y bueno, apendicitis. El diagnóstico es casi el mismo, 3 en 1, Telemann cuantitativo, Catocats, no, mejor dicho, Telemann cualitativo, Catocats cuantitativo, y aquí van a cambiar los rangos. Aquí tenemos los rangos de 1000 a 10.000. Menos de 1000, leve, más de 10.000, intensa, y entre esos dos, media. Ahora, en la epidemiología, lo más importante, factores del parásito. Longevidad va a vivir más que Ascaris vivía 1 año y Trichuris va a vivir 3 a 7 años. Y la oviposición es menor, que es 10.000 huevos por gusano por día. El tratamiento es mebendazol e ivermectina. Generalmente el mebendazol se da por 3 días y la ivermectina abarca más parásitos, pero tiene efectos adversos y es un poco difícil de conseguir. Ya. Ahora tenemos a las uncinarias. No es tan difícil, yo les voy a explicar el ciclo de vida, pero si se lo memorizan así de manera simple, se lo van a acordar. El recorrido no importa mucho, sino los lugares y en qué etapa de su vida están. Entonces, las uncinarias son dos, Ancylostoma duodenale y Necator americanus. Ambos son geohelmintos, siguen necesitando la tierra, son nematos y hematófagos. Igual que Trichuris es hematófago, o sea, también va a consumir sangre. Vamos a ver su morfología. Mide 1 centímetro aproximadamente y como todos tiene dimorfismo sexual. De ahí tenemos que la hembra lo de siempre, la vulva está en la unión de los tercios medio y posterior y está separado del digestivo. Lo mismo, el macho, el digestivo, el reproductor se unen en la cloaca, lo de siempre. Dos espículas copulatrices, ya vimos. Ascaris tenía dos, Trichuris tenía uno y ahora las uncinarias tienen dos. Aparte de eso, tienen expansiones digitales en una bursa copulatriz. O sea, esta bursa copulatriz se encuentra en un extremo y esta bursa contiene las dos espículas y las expansiones digitales. Ahora, AD es ancilostoma duodenale y NA es Necator americanus. Entonces, les explico las diferencias. En el caso de ancilostoma, tiene una espina caudal. Las hembras la tienen. En el caso de Necator, no. El grosor, el ancilostoma es grueso y el necator es más fino. La bursa copulatriz, que es la que la tiene el macho, va a ser en forma de campana en el ancilostoma
y en forma de puño en el necator. En cuanto a la cápsula bucal, el ancilostoma tiene 4 dientes y el necator tiene 2 placas cortantes. Y por último, sabemos que tiene su esófago muscular con el que absorbe la sangre. En el caso del ancilostoma va a absorber 350 a 500 microlitros por miligramo por día. Y en el caso del necator, solo 50. Pero en cualquiera de los casos, los dos absorben mucha más sangre de lo que absorbía Trichuris. Vamos a ver ahora las características del huevo. El huevo mide de 50 a 60 micras y tiene la cubierta lisa, transparente, pero lo que lo va a caracterizar es que su masa embrionaria es como un blastómero, como unas uvitas, como con círculos dentro. Ahora, es imposible diferenciar los huevos de Necator y de Ancylostoma, pero la única manera de identificar a través de los huevos sería con el método de Harada-Mori, que es que los huevos los hacen, digamos, por decirlo así, los crían, por decirlo así, hasta que evolucionan hasta las larvas. Y ya cuando son larvas, ahí sí se puede diferenciar si es ancilostoma o es necato. Ahora, vamos a ver en el caso de las uncinarias que tenemos dos tipos de larvas, larva 2 rhabditoide y larva 3 filariforme. Yo les voy a llamar L2R y L3F. Ya. Vamos a diferenciarlas. En el caso de L2R tenemos un bulbo esofágico redondo y la boca larga. En general, toda la parte de adelante de la boca es larga. Y el primordio genital o el anlaje central va a ser pequeño. Si lo comparamos después con estrongiloides, va a ser al revés, pero eso lo vamos a ver después. Este mide 250 micras y se puede ver bien en 40X. En el caso de la L3F es al revés, esófago pequeño y primordio grande. La punta aguda, esto es importante para luego diferenciarlo de otro parásito. Y tiene una vaina transparente que se extiende hasta la parte caudal. Esta es el estadio infeccioso, la L3F. Mide de 500 a 700 micras y se puede ver perfectamente completo en 10X. Ahora vamos con el ciclo de vida. Primero, diferenciar que el suelo que se necesita es arenoso, a diferencia de Ascaris y Trichuris que necesitaban suelo arcilloso. Ahora, vamos a comenzar. Los dos comienzan iguales. Los dos, esta parte es igual para ambos. Fecalismo, ya sabemos que en las heces encontramos los huevos, como la mayoría de los casos. Y en el suelo se van a desarrollar HL1, L2R y L3F, que es su estadio infeccioso. Entonces, ahora sí vamos a separarlos. Lo que tienen que acordarse es que el necator hace ciclo de luz y que el ancilostoma no hace ciclo de luz. En el caso del necator va a ingresar por la piel, por eso es que se ingresa porque las personas que caminan descalzas o con zapatos no adecuados. Ingresa por la piel, se va por los vasos, hace todo su recorrido y llega al pulmón. En el pulmón hace ciclo de luz, o sea, rompe los alvéolos y se forma la larva 4. Y llega otra vez por la epiglotis al aparato gastrointestinal, intestino delgado, como adulto. Eso es necator. En el caso del ancilostoma, la mayor parte de ellos va a ingresar por vía oral. Entonces, ¿qué pasa? Por vía oral va directamente al intestino delgado, en donde se va a transformar en larva 4 y adulto. O sea, directamente va a pasar al intestino delgado, ahí va a pasar todo. Ahora, ¿qué pasa cuando ingresa por piel? Aquí tienen que tener cuidado porque si ingresa por piel, obligado tiene que ir al pulmón. Pero aquí no va a pasar nada, no va a ser ciclo de luz. Por eso les digo, no importa que vaya al pulmón, si no rompe los alvéolos, no es ciclo de luz. Entonces va a la piel, al pulmón, no pasa absolutamente nada, va al epiglotis, va al intestino delgado y ahí recién. En el intestino delgado, en cualquiera de las maneras de adquirirlo vía oral o piel, es donde tiene que transformarse en larva 4 y en adulto. Entonces tengan cuidado ahí. Ahora, vamos a ver el daño. Tenemos la fase migratoria y, bueno, son dos fases migratorias, la de piel y la de pulmón. En el caso de la piel, sería más que todo destructivo, inmunoalérgico, inflamatorio. Este significa que es para los dos, o sea, tanto para piel como para pulmón es igual, destructivo, inmunológico, inflamatorio. Y en la fase de localización, que ya es en el intestino, es exfoliatriz porque sustrae sangre. Entonces ya vemos que Ascaris era exfoliatriz, pero de alimentos, Trichuris y Uncinarias de sangre. Y destructivo.
Sus mecanismos de daño, pues tamaño, forma, movilización, enzimas, anticoagulantes también. Su número, los antígenos, la reacción del hospedero por la hipersensibilidad que puede generar en la piel. Y en el caso de la localización, número, esófago, músculo y enzimas. Ahora, hablando de la clínica, vamos a ver el síndrome de Loeffler solo en Necator, porque recuerden que solo Necator hace ciclo de luz. Así los toma. No. Entonces, síndrome de Loeffler solo en Necator, que sería lo que ya vimos, que era la tos, hemoptisis, eosinofilia, también va a ser moderada. Yo les voy a avisar cuando sea eosinofilia alta. La condensación, lo de los rayos X, lo que ya les expliqué. Síndrome digestivo, que va a ser en el necator, va a ser en adulto, en el ancilostoma va a ser en la larva. Síndrome digestivo en general consta de dolor abdominal y diarrea. Ahora, el síndrome general se genera por la dermatitis cuando los parásitos ingresan por la piel, aquí y aquí. Entonces, y también puede generar anemia por la sustracción de sangre y desnutrición, sobre todo hipoproteinemia. De aquí se derivan las complicaciones que son la piodermitis. Si ingresa por la piel, en la piel nosotros tenemos estreptococos. Y después de que te infectas con estreptococos, te puede dar glomerulonefritis postestreptocócica. Ahora, para el diagnóstico, miren, el diagnóstico de por sí siempre va a haber, si lo ven en las diapositivas, siempre hay una parte de epidemiología, clínica y laboratorio. Yo generalmente resalto más laboratorio porque clínica son los síntomas y epidemiología pues está aquí, o sea, los antecedentes, ¿no? Entonces, lo más importante que yo veo es el laboratorio. ¿Qué se pide? Hemograma por la eosinofilia moderada. El 3 en 1, el Telemann cualitativo, el Catocats cuantitativo. Y los límites, que si se fijan, son igual a Ascaris, 5.000 y 50.000. Menos de 5.000, leve. Más de 50.000, intenso. Y entre los dos, medio. Ahora, longevidad, ancilostoma 5 años y Necator 10 a 15 años. Por si acaso, una compañera me comentó que no va a tomar eso de en la selva 50% y así. Supuestamente el doctor no toma eso. Si quieren repasan, pero yo no lo voy a repasar personalmente porque ya me avisaron que eso no suele tomarlo. Igual la mayoría son en la selva, así que eso supongo que hay que tenerlo en cuenta. Ahora, si se dan cuenta, el tratamiento de las uncinarias es exactamente igual que el de Astaris. Vamos a pirantel, piperacina, albendazol, mebendazol. Y aquí también es lo mismo. También aplica el tratamiento masivo porque siguen siendo medicamentos que son accesibles para la población. Vamos con estrongiloides. Este sigue siendo un geoelminto, nematodo, pero va a dar principalmente a inmunosuprimidos. Veamos sus características morfológicas. Aquí tenemos que tener en cuenta la partenogénesis. ¿Qué quiere decir? Tenemos diferentes cargas genéticas dependiendo. La hembra parásita, la hembra por si acaso es la única parásita, o sea que un macho tiene vida libre, o sea, vida libre me refiero a en el suelo, no es necesario que entre al organismo, no es necesario. La hembra es la única que es parásita que nos va a infectar. Mide 2,5 milímetros. El está infeccioso, igual que un Cinarias, es L3F y su carga genética es 3N. Ahora, el macho mide 1,7 milímetros y su carga genética es 1N. La hembra de vida libre, que luego les voy a explicar en su ciclo, es L3R, o sea, larva 3 raditoide. Entonces no se confundan, el estadio infeccioso siempre va a ser la filariforme, pero la hembra de vida libre, la que no va a infectar, es larva 3 raditoide, L3R, y su carga genética es 2N. Ahora, las larvas miden 700 micras. Vamos a diferenciar, igual que en Ulcinarias había rhabditoides y filariformes. Y como les dije, tienen que diferenciar porque la rhabditoide de Strongyloides tiene la boca corta y el primordio grande, al revés de Uncinarias, que la rhabditoide era al revés, boca grande y primordio pequeño, primordio pequeño. Entonces, tienen que diferenciar. Y en el caso de la filariforme 700 micras, entre comillas le pongo no tiene vaina, porque sí tiene vaina, pero solo se puede ver en microscopía electrónica, entonces es como si no la tuviera. Esófago largo y la cola hendida, a diferencia de un Cinarias que tenía la cola en punta, Strongyloides tiene la cola hendida. Así que vamos a ver su ciclo de vida. A ver, sé que parece extenso, pero la mayoría termina exactamente en lo mismo, pero les voy a mencionar igual cada uno su mecanismo.
Vamos a comenzar siempre que en la mucosa del intestino delgado ya están los huevos y los huevos se van a desarrollar hasta la L1R, o sea, larva 1 rhabditoide. Eso para todos los tipos de infección. Ahora, heteroinfección. ¿Qué quiere decir? Que en el suelo se va a desarrollar, o sea, se van a defecar y se va a desarrollar en el suelo larva 2 rhabditoide, larva 3 filariforme. L3F, acuérdense, el estadio infeccioso. Entonces va a entrar por la piel, ya saben, se entra por los vasos, llega al pulmón y aquí sí hace ciclo de luz. Y en el pulmón se va a desarrollar hasta larva 4. Ya saben que por la epiglotis regresa al tracto gastrointestinal, llega al intestino delgado y se convierte en adulto. Eso es la heteroinfección. Ahora, la autoinfección interna, no premonición. Entonces, ¿qué es la premonición? Es un tipo de inmunidad temporal que nosotros tenemos cuando nos infectamos, pero afecta a las larvas, pero no a los adultos que nosotros ya tenemos. Entonces, no nos va a librar de la infección, pero si no hay premonición, quiere decir que hay autoinfección interna. O sea, que no nos está protegiendo de las larvas. Vamos a ver que si nos quedamos aquí, ¿cierto? Intestino delgado, huevo, larva 1, rhabditoide. Entonces, vamos aquí. En el intestino delgado, por alguna razón, por las personas que están inmunodeprimidas o tienen un tracto gastrointestinal algo lento, no va a llegar a salir. Entonces se va a convertir de larva 2 rhabditoide a larva 3 filariforme dentro del intestino. O sea, no va a llegar a salir en ningún momento. Es lo único que varía, porque al final otra vez tiene que ir al pulmón a hacer su ciclo de luz, igual que acá, se convierte en L4 y en el intestino delgado adulto. Termina exactamente igual, la diferencia es que no sale al suelo, simplemente dentro de nosotros ya se convierte en el estadio infeccioso. En el caso de la autoinfección externa, lo que pasa es que se desarrolla en la zona perineal. En la zona perineal nosotros tenemos temperatura, tenemos humedad, tenemos oscuridad, condiciones perfectas para que igual se pueda desarrollar. Entonces, va a desarrollarse, o sea, sí va a salir, pero se va a quedar en la zona perineal, haciendo que mude de la larva 1 rhabditoide a la larva 2 rhabditoide hasta que llegue a la larva 3 pilariforme, que es el estadio infeccioso. Otra vez por piel, pulmón, va a ser su ciclo de luz, larva 4, intestino delgado, adulto. Ven, los tres terminan igual. Pulmón, larva 4, intestino delgado, adulto. Eso se va a repetir en los tres, sino que varía la manera en la que va a llegar al estadio infeccioso. Es lo único que varía. Ahora, hablando del ciclo de vida libre, ahí ya va a variar un poco más, que es en el suelo se va a desarrollar a larva 2 rhabditoide, a larva 3 rhabditoide, y este no es el estadio infeccioso. ¿Qué quiere decir? Que la carga genética no fue suficiente. Estos tenían 3N, esta tiene solo 2N. Esta es la hembra de vida libre. En el suelo se va a transformar a larva 4 rhabditoide y es cuando se va a poder fecundar con un macho, porque la diferencia que tienen es que no tiene esa cubierta, esa cápsula, por lo cual sí se puede alimentar del suelo y no es necesario que ingrese ningún organismo, se puede alimentar libremente. Cuando fecundan, en el suelo van a poner los huevos y algunos de estos huevos sí van a poder desarrollarse hasta el estadio infeccioso. Y siendo el estadio infeccioso ya se podría volver a este ciclo de heteroinfección que del suelo nos infectamos por la piel, ¿no? Este es el ciclo de vida libre. Ahora, su mecanismo, bueno, su daño se da en la piel del intestino delgado, la larva genera destructivo, porque cuando ingresa a la piel, pues destruye, ¿no? Los tejidos. Inmunolérgico, inflamatorio. En el adulto es exactamente igual que en la larva, y en el huevo es inmunolérgico. En el pulmón va a ser lo mismo que estos dos de acá, o sea, se repite, el asterisco significa que se repite, es lo mismo. Su mecanismo, uy, su mecanismo es el tamaño, lo de siempre, lo que ya sabemos. Lo importante acá es que genera una sensación de cuerpo extraño y que también tiene enzimas. Vamos a ver que este es uno de los parásitos que genera eosinofilia intensa. Estamos ahorita en estrongiloides. El estrongiloides es uno de los parásitos que genera eosinofilia intensa. También vamos a ver síntomas gastrointestinales, que va a ser el dolor abdominal, principalmente porque infecta el duodeno, y esa es la inflamación que va a haber, la diarrea, y el síndrome de mala absorción, que se caracteriza por dolor abdominal, deposiciones abundantes, malolientes, esteatorrea y lientería, las heces flotan en el inodoro, ese tipo de signos.
En el caso del síndrome general, es la dermatitis por ingresar por la piel, porque siempre ingresa por la piel, y la desnutrición. Ahora, vamos a ver las complicaciones. Ingresa por la piel, piodermitis y glomerulonefritis post-estreptocócica, como ya hablamos del estreptococos. Ahora, tenemos aquí dos tipos de infección. Una infección crónica, que es por la autoinfección interna, por esta, en la cual se infecta, no llega a salir y ahí nos puede dar infección crónica, porque se puede prolongar y pasar varias veces la autoinfección interna. Y la hiperinfección, que ocurre solo en personas inmunosuprimidas, como personas que tienen VIH, HTLV1, personas que usan corticoides o que tienen enfermedades inmunosupresoras, como por ejemplo la enfermedad de Carrión. Ahora, su diagnóstico es la eosinofilia alta y también las pruebas de heces y esputo. Vamos a ver el Berman. El Berman se puede usar tanto para las heces y el esputo. El doctor mencionó que se puede hacer también el Berman modificado por Hugo Lombreras, que es colocar una copa de vino, dentro de la copa colocar una rejilla de alambres y encima de eso colocas una gasa con la muestra adentro. ¿Y cómo funciona? Termohidrotropismo. Siempre se van a ir a un lugar donde haya un poco más de temperatura y donde haya humedad. Entonces, en el agua, bueno, en el caso del doctor mencionó que era suero, ahí se van a transportar las larvas y ahí es cuando se genera ese método de concentración. De la muestra se están concentrando los parásitos. Y no va a funcionar sin un método de concentración, porque si no utilizamos este tipo de métodos, probablemente salga negativo. Y también el enterotest. El enterotest es cuando no habían endoscopios flexibles y lo que se hacía era tomarse como una cápsula de medicamentos, esa cápsula de gelatina, adentro había a veces un pedacito de plomo para hacer peso, pero la cosa es que se enrollaba esa capsulita, adentro tenía un hilo que sobresalía y te la tomabas la cápsula, pero el hilo tú lo mantienes pegado a tu mejilla, pero tú ya pasaste la cápsula. Entonces esa cápsula va a llegar hasta el intestino delgado y se va a bañar en bilis, en parásitos, pero tú sigues teniendo el hilo afuera. Y ya pasando unas 3 horas vas a jalar del hilo y se va a salir otra vez la cápsula y de ahí se puede tomar la muestra para diagnosticar. Luego tenemos la epidemiología. Principalmente la inmunosupresión y los factores del parásito son la autoinfección interna y la autoinfección externa, además de todos los demás factores, ¿no? El tratamiento es ivermectina y tiabendazol. No va a funcionar en este caso de tratamiento masivo, porque son fármacos muy específicos. Ahora vamos a ver enterubios vermicularis o u oxiurios vermicularis. A ver, vamos a ver que es de un color blanquecino. Ambos, hembra y macho, solo tienen un juego de aparato reproductor, o sea, por ejemplo, un ovario, un testículo, cosas así. Entonces, lo mismo de siempre, dimorfismo sexual. La hembra es 1 centímetro y el macho es 0,5 centímetros. La hembra tiene la punta aguda y en el caso del macho la tiene enrollada. Ya sabemos que la hembra tiene su esófago, el bulbo esofágico y la vulva en la unión anteroposterior. Y en la parte del ano va a terminar lo que sería gastrointestinal, o sea que lo tienen separados, como todos los parásitos que estamos viendo. Y en el macho terminan juntos el digestivo y el reproductor en la cloaca. Tiene una espícula copulatriz. Además de eso, tiene expansiones alares que se extienden por todo su cuerpo, pero se ven principalmente cefálicas. Son más gruesas en la parte cefálica y por eso las podemos visualizar más. Ahí sirven para fijarse. Los huevos son plano convexos, o sea, en forma de D. Y dentro tienen L1, o sea, los huevos son HL1, huevo con larva 1. Ahora, vamos a ver su ciclo de vida. Vamos a ver que en el intestino del intestino delgado a la zona perineal va a salir la hembra. O sea, la hembra sí o sí, siempre va a salir a la zona perineal y va a poner sus huevos en la zona perineal. Pasan unas 7 horas y se va a desarrollar la masa embrionaria HL1, que es el estadio infeccioso. Aquí vamos a ver tres tipos de infección. La heteroinfección, que es el ambiente oxiuriótico. ¿Qué es el ambiente oxiuriótico? Que una vez que la hembra coloca sus huevos, los coloca con una sustancia albuminoidea, que es una sustancia que está llena de proteínas, que es muy inflamatoria, muy antigénica y nos va a causar mucho prurito. Esa sustancia la coloca con sus huevos, pero pasan las horas y esa sustancia se va a secar.
Y cuando la sustancia se seque, los huevos se pueden desprender a la ropa interior, a las sábanas. Cuando uno tiende la cama, ya se dispersaron por por todas las cosas, por todos los objetos de la habitación. Eso es un ambiente oxiuriótico. Por eso es que uno se puede contagiar por fomites, o sea, tocando objetos que no estuvieron en directo contacto con la persona, pero por el ambiente oxiurético están contaminados. Eso es la heteroinfección. La autoinfección externa es el ciclo mano-boca, porque generalmente este le dan a los niños les da prurito, se rascan y no se lavan las manos, y luego con esa misma mano comen, por eso es que se infectan. Y la retroinfección de Schuffner, que es que los huevos se continúan en la parte perineal, el HL1, y como les digo, ahí hay temperatura, hay humedad, hay oscuridad, por lo cual se pueden desarrollar normalmente en la zona perineal si es que no se desprenden. Entonces se desarrolla hasta la larva 1 y lo que va a hacer es retroceder, o sea, ingresar otra vez por el ano hasta el intestino. Y por cualquiera de estos métodos de infección, al final, ¿en dónde va a terminar? En el intestino grueso. Y en el intestino grueso va a formarse un adulto. Entonces, repasando, la mayoría hasta ahora los que hemos visto, Ascaris en el intestino delgado es el adulto. Trichuris en el intestino grueso. Uncinarias otra vez en el delgado. Estrongiloides en el delgado y Enterobius en el grueso. Ahora, su daño va a ser inmunoalérgico, inflamatorio principalmente por la sustancia albuminoidea, principalmente por eso, porque es una sustancia muy antigénica. Así que, ¿qué es lo principal? Síndrome alérgico. Alérgico enterobius. Es el principal de los alérgicos. Va a ocasionar mucho prurito. Y síndrome general. ¿Qué pasa? Que como da principalmente en los niños y les da tanto prurito que no van a poder dormir en las noches, con lo cual van a tener un cambio de conducta, van a bajar su rendimiento en el colegio y van a sacar menos notas. Entonces los padres también les van a llamar la atención. Todo esto al niño le genera mucha ansiedad, por encima que no puede dormir, por lo cual en la noche va a empezar con el bruxismo, que es como apretar los dientes, y la enuresis, que se va a orinar en la cama. Hay un síndrome general que es más que todo psicológico en los niños. Complicaciones, piodermitis. Ya hablamos de la piodermitis, si afecta a la piel, piodermitis. Vulvovaginitis en las niñas, porque así como se queda en la zona perineal y puede volver a ingresar por el ano, también puede volver a ingresar por la vulva y la vagina y ocasiona inflamación. Por eso es que pueden haber localizaciones ectópicas como en el útero, la trompa y peritonea. Además de eso, apendicitis. Ahora, para su diagnóstico, test de Graham, que es que la mamá apenas el niño se despierte, con una cinta le va a colocar en la zona perineal y le va a pegar y despegar para que ahí se queden los huevos. Y luego eso se va a pegar en una lámina y eso se tiene que hacer unos 5 días. Van a ser en total 5 muestras. Ahora, en la epidemiología vamos a tener los factores del parásito, la autoinfección externa. ¿Por qué? Porque si no hubiera autoinfección, realmente se acabaría. Porque la hembra cuando sale para poner los huevos, pone los huevos y muere. El macho cuando fecunda a la hembra muere. Entonces todos los adultos mueren. ¿Por qué continúa la infección? Porque después de poner los huevos, estos huevos vuelven a infectar a la persona bueno, infección, pero se desinfectar a otras personas. Pero en una misma persona, si no se autoinfectara, ya no habría, o sea, no continuaría la enfermedad. Además, si se han fijado, no hay autoinfección interna y eso es porque la hembra sí o sí tiene que salir a poner los huevos. No hay manera de que la hembra ponga los huevos dentro de nuestro organismo. Sí, sí o sí tiene que salir. Por eso es que no hay autoinfección interna. Y por último, el tratamiento, que es el pamoto, pirantel, piperacina, albendazol, mibendazol, tratamiento masivo si funciona. Si se dan cuenta, este tratamiento es el mismo que Ascaris y el mismo que Ascaris y el mismo que Uncinarias. Es exactamente el mismo tratamiento. Por eso es que sí funciona el tratamiento masivo. Ahora, Toxocara canis y cati, que no estaba en la calendarización, pero el doctor igual lo explicó, así que les explico lo poquito que dijo. No es muy largo. Paraténicos, ¿qué quiere decir? Que se infectan, o sea, es decir, si, o sea, un perro, por ejemplo, come un ave infectada, el perro se va a infectar. A eso se refiere paraténico, que no importa cómo lo consumas o en qué estadio infeccioso está, igual se va a infectar. Eso es paraténico. Para su ciclo de vida es lo de siempre, en las heces están los huevos, en el medio ambiente se desarrolla hasta HL1
No, HL1, HL2 hasta HL3, que es el estadio infeccioso. Ahora, hombres y animales por vía oral lo consumen. O sea, puede ser que lo consume el hombre, puede ser que lo consuma el gato, el perro y como les digo, cualquier otro animal que se infecte, como un ave, si un perro se lo come, pues se va a infectar. Además de eso, hay otra manera de infección que es por la placenta. O sea que si un perro está infectado y va a tener cachorritos, es una probabilidad que los cachorritos salgan infectados por este parásito. Entonces hay vía de infección vía oral, y en el caso de los animales en general, pero no suele ser muchos hermanos, pero también puede pasar por la placenta y tener la infección quien van a ser, ¿no? Ahora, en la clínica tenemos el síndrome de migración larvaria visceral, porque tenemos el ejemplo del ojo. Va al ojo, crece, crece, crece y se va a desprender la retina, lo cual puede causar amaurosis o ceguera. Es lo mismo, amaurosis o ceguera. También nos presentó un caso clínico en el cual la paciente presentaba estos síntomas que eran hepatomegalia, adenopatías, parestesias, pérdida de fuerza muscular y ciertos síntomas que, si se dan cuenta, simularían un síndrome de primera neurona, como serían el clonus, el Babinski positivo y la hiperreflexia, pero realmente se complementa con los demás síntomas y por eso se tiene que diferenciar. Ahora, ¿cómo se diagnostica? Son tres claves, son tres: granuloma cuerpo extraño, hipereosinofilia e hipergamaglobulinemia. Entonces ya vamos dos parásitos que causan una eosinofilia alta, que es toxocara y, si no me equivoco, estrongiloides. Sí, estrongiloides. Son los únicos dos que causan una eosinofilia alta. Su tratamiento no lo mencionó, pero en el caso clínico, el tratamiento que recibió la paciente fue albendazol, 400 miligramos por día cada 12 horas, una semana, y metilprednisona, 3 semanas. Ya. Esos fueron los nemátodos. ¿Alguna duda con los nemátodos? ¿Algo del ciclo de vida que quieren que repita? ¿Algo que no les haya quedado muy claro? No, tengo una duda. Creo que en Strongyloides había una larva que sí o sí tenía que infectar porque si no moría y creo que la larva 3R o algo así, esa normal tenía vida libre. Eso podías aclarar un poquito, por fin. Ah, ya, sí, mírenlo claro. Vamos a tener tres tipos de larvas aquí: la hembra parásita, el macho y la hembra de vida libre. Aquí lo que pasa en el ciclo de vida libre, o sea, todos los ciclos de estos heteroinfección, autoinfección interna y autoinfección externa están dados por la hembra parásita, cuya carga genética es 3N siempre. ¿Qué pasa en el ciclo de vida libre? En el ciclo de vida libre, en el suelo se supone que en el suelo se va a desarrollar hasta el estadio infeccioso. Aquí, ¿qué pasa? A veces la carga genética no es suficiente. Entonces, la carga genética se quedó en 2N. La hembra parásita tiene 3N, pero aquí tiene 2N. Entonces, no va a progresar a larva 3 filariforme, que era el estadio infeccioso, sino va a progresar a larva 3 rhabditoide, que es la hembra de vida libre. Esta hembra no es necesario que infecte al ser humano porque no tiene esa cápsula que le va a impedir comer. O sea, puede alimentarse en el medio ambiente de manera libre y no es necesario que ingrese nada. Entonces, en el suelo se va a desarrollar como larva 4 rhabditoide y se va a fecundar la hembra y el macho. Y en el mismo suelo, o sea, todo esto pasa en el suelo, van a poner los huevos. Y en los huevos, algunos van a salir con carga genética otra vez de ciclo de vida libre, pero depende más que todo, o sea, de la partenogénesis, o sea, de cuántas Ns tenían el macho y la hembra al momento de fecundar. Lo cual no le tienen que sacarle mucha lógica, solo si sale 2N va a ser larva, una hembra de vida libre, y si sale 3N, va a ser el estadio infeccioso, que es la larva, la hembra parásita, que es L3F. Y esa sí nos puede infectar. ¿Alguna duda? No, quedó claro. Gracias. Listo. Vamos con los cestos. A ver, vamos a ver que de los cestos, Hymenolepis es la que tiene más excepciones. Tiene sus 32 ganchos, tiene 4 ventosas, un rostelo que puede estar invaginado o que puede protruir y tiene una corona de ganchos. Ahora,
¿Qué pasa? Nosotros sabemos que los cestos tienen sus proglótides. Mientras más inmaduras, más, digamos, chatitas, por decirlo así, más aplastaditas, y mientras más maduras o, ¿cómo se llama?, grávidas, más largas. Vamos a ver la madura. En el caso de Hymenopis, tiene tres testículos, ovario en dos lóbulos. Si se dan cuenta, en una sola proglótide tiene varias cosas. Es por eso que los cestos se consideran hermafroditas porque no necesitan de macho y hembra, simplemente en una proglótide ya tienen todo lo que necesitan. Además, tiene la glándula vitelógena, que es la que se encarga de producir materiales para los huevos. También tiene la bolsa del cirro, que contiene el aparato eyaculador. Tiene los poros genitales, el poro genital, o sea, en cada proglótida hay un poro genital. En el caso de Hymenopis, solo aquí desemboca el masculino y van a estar siempre todos del mismo lado. Todos los poros genitales están alineados en su cuerpo. Y también tenemos la vagina, el receptáculo seminal y el ovotipo es donde se da la fecundación. Además de esto, les menciono que los cestodos en general tienen tegumento. ¿Por qué? Porque no tienen aparato gastrointestinal y a través del tegumento, que es la superficie, se van a alimentar. Además que este tegumento tiene como invaginaciones que se llaman microtricos. Microtricos. Son como nuestras microvellosidades del intestino delgado que amplían la superficie, con eso se pueden alimentar. Además de alimentarse, o sea, además de absorber sustancias, también secretan sustancias. Por eso a veces van a generar un daño inflamatorio o alergia. Bueno, vamos a ver que en el caso de Hymenopis tiene huevo con larva cisticercoide. Este tiene larva cisticercoide. ¿Por qué? Porque en general la regla en los cestodos es que sea una vesícula con el protoescoles adentro imaginado, pero tiene contenido líquido. En el caso de la larva de Hymenopis es compacta. O sea, es una masa compacta. Por eso es cisticercoide. Se parece al cisticerco, pero no es un cisticerco, es cisticercoide. Y de ahí se transforma en adulto. Entonces, decir en Hymenopis o larva o cisticercoide es lo mismo, son sinónimos en Hymenopis. Ahora, vamos a ver que hay dos tipos que son nana y diminuta. Y vamos a ver las diferencias. En el caso de nana, vamos a ver que mide 4 a 5 centímetros y diminuta mide 50 centímetros. Vamos a ver el huevo que contiene la oncósfera o el embrión hexacanto. ¿Por qué hexacanto? Porque tiene 6 ganchos. Yo le voy a llamar en todo momento oncósfera, pero también se puede llamar embrión hexacanto. Tiene 3 membranas, externa, media e interna. En el caso de la media, vamos a ver que tiene como una característica gelatinosa o membranosa. De ahí le da su nombre. Membranosa, membrana, himenolepis. Y de estas salen filamentos polares. Todo es transparente. En el caso de diminuta, que es por zoonosis, también tiene los 6 ganchos, pero su membrana no tiene filamentos y va a medir 30 micras, el huevito. Ahora vamos a ver su ciclo de vida. El huevo con oncósfera lo vamos a consumir vía oral. El huevo con oncósfera o con embrión hexacanto, el huevo embrionado es lo mismo, lo vamos a consumir vía oral, que es el estadio infeccioso, y va a llegar hasta nuestro intestino delgado. Va a eclosionar gracias a que pasó por el ácido del estómago. Entonces, eclosiona y con sus 6 ganchitos, ojo que no son los mismos los 6 ganchos de la oncósfera que los 30 y 32 ganchos que tiene el escólex. No, no es lo mismo. Entonces, con sus ganchos, sus 6 ganchos de la oncósfera, cuando eclosiona se va a unir a la mucosa. Ingresa a la submucosa ya sin ganchos, los deja atrás y ingresa a su estadio larval cisticercoide. Esto va a durar 10 días hasta que pueda salir a la luz como una tenia adulta. Los mecanismos son heteroinfección, autoinfección externa y autoinfección interna. La heteroinfección son que consumamos estos huevos con mucosfera por el suelo, malos hábitos. Autoinfección externa, ciclo ano-mano-boca. Y autoinfección interna, vómitos, regurgitaciones. Porque ¿qué necesitan los huevos para eclosionar? El ácido del estómago. Entonces, si necesitan el ácido, basta con que regurgites los huevos para que regresen al estómago, eclosionen y otra vez regresen al intestino delgado. Eso es autoinfección interna. Ahora, su tipo de daño es destructivo, inmunológico, inflamatorio, como les dije, por su tegumento también, y expoliatriz de nutrientes, no de sangre, sino de nutrientes. Ahora, en el caso de la clínica tenemos el síndrome alérgico, que es prurito. El prurito puede ser anal o nasal.
En el caso del síndrome de mala absorción, ya saben, ¿no? Dolor, esteatorrea, todo lo que ya les mencioné antes. Su diagnóstico, Telemann-Faust, sedimentación rápida. Ya saben, Telemann cualitativo, Faust también es cualitativo. Sedimentación rápida. Ahora, ¿cuáles son en la epidemiología? Principalmente hacinamiento. Principalmente da en niños. Es una parasitosis de grupo. Immunolepis es una parasitosis de grupo. Entonces, factores del parásito, autoinfección interna y externa es lo que prolonga la infección. ¿Cuál es su tratamiento del praziquantel cada 10 días? ¿Por qué? Porque el praziquantel no afecta a los cisticercoides. Y como ustedes recordarán, en su ciclo de vida necesita 10 días para que salga adulto. Entonces, cuando uno se toma la medicación, mata a todos los adultos, es verdad, pero quienes todavía estaban en la submucosa, los cisticercoides, todavía están desarrollándose. Y si uno no vuelve a tomar la medicación, van a salir como adultos y otra vez está infectado. Entonces, se tiene que dar cada 10 días. Ahora veamos tenia. Tenia, saginata y solium. También son cestos. Aquí sí vamos a ver que se cumple la regla de que son vesiculares, es decir, con líquido dentro y tienen su escolex imaginado. Miden 1 centímetro, blanquecinos. Ahora vamos a ver las características de sus proglótides. Las maduras ya vemos diferencia con Hymenopus, que antes todos los poros genitales estaban alineados a lo largo de todo su cuerpo. Aquí no, están alternados. Uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. Y además que también los poros genitales son para tanto el aparato reproductor masculino y femenino. Aquí solo era para masculino y la vagina estaba por separado, ¿no? Ahora, las proglótides grávidas son más largas, tienen un útero ramificado, aparte de eso tienen unos conductos excretores transversales y longitudinales y los conductos nerviosos. Hablando de sus huevos, tienen una cubierta dura, tiene estrías gruesas, la oncósfera, o sea, el embrión hexacanto, mide 30 micras. Así que ahora vamos a ver las diferencias entre Tenia saginata y Tenia solum. Tenia saginata va a medir 5 a 7 metros de largo, 1 centímetro de ancho. En su escólex tenemos que es cuadrangular, tiene 4 ventosas, no tiene rostelo ni corona de ganchos. En el caso de Solium, su escólex es redondeado, tiene doble corona de ganchos y tiene rostelo. En el caso de Saginata, su cabeza es ligeramente más grande que la cabeza de un alfiler. Y en el caso de Solium, es igual a la cabeza de un alfiler. O sea, Saginata es un poquito más grande su cabeza. Em, en la fase de cisticerco, ahora ya no es cisticerco y ahora sí es cisticerco, o sea, larva y cisticerco en Tenia son iguales, es lo mismo. Se le llamaba Ensaginata bovis porque el hospedero intermediario es el ganado vacuno. Y en Solium era Celulosae, sus hospedero intermediarios son cerdos, que ya no se usan mucho estos términos porque se creía que eran otras especies, pero ahora ya se sabe que es un cisticerco de Tenia, de Tenia, en el caso de Bovis de Tenia saginata y en el caso de Celulosae de Solium, pero si lo leen ya saben a cuál se refiere cada uno. En Saginata tiene más de 1000 testículos y en Solium tiene 1000 testículos. Saginata 2 lóbulos en el ovario y Solium 3. En el caso de Saginata sale solo, o sea, sale uno por uno, y, o sea, las prolótides, y en el caso de Solium salen en grupo. En el caso de Saginata, tienen una buena musculatura, por lo cual sí se pueden mover, y en el caso de Solium no tienen musculatura o casi nada, por lo cual no se pueden mover. En el caso de la Saginata, más de 12 ramificaciones del útero, y en el caso de Solium, menos. Ahora, para que estudien su ciclo de vida, tienen que entender que es el mismo. Su ciclo de vida de los dos es el mismo, no los separen. Solo tienen unas cuantas diferencias, pero son en cuestión de si se pueden mover o si no se pueden mover. Si los come una vaca o si se lo come un cerdo. Pero es lo mismo. O sea, los lugares y los estadios son los mismos. Entonces, estudienlo como un solo ciclo. Vamos a ver, el intestino delgado tiene una persona X, en el intestino delgado tiene adultos y por fecalismo se eliminan las proglótides, también huevos, pero vamos a centrarnos en las proglótides. Ahora, primera diferencia, que en saginata, como ya les dije, tiene una buena musculatura, por lo cual sí se pueden mover las proglótides. Es decir, que no es necesario que la persona defeque, simplemente la saginata puede salir y una persona se encuentra la proglótide en su espalda. O sea, puede pasar. En el caso de Solium, como no se puede mover, sí es necesario que defeque y se va a quedar ahí. En el caso de Saginata,
por ejemplo, como se pueden mover, se van a mover a la parte del pasto que tiene sombra. Y en el caso de Solium, como no se puede mover, se va a quedar ahí en las heces. Es la diferencia. Pero en sí es lo mismo. Por fecalismo, bueno, por el ano, por decirlo así, no es necesario fecalismo en el caso de Saginata, se van a eliminar las pleurótides. Ahora, vacuno en Saginata, cerdos en Solium, no importa cuál, se lo van a comer. Se van a comer las pleurótides, van a llegar a su estómago, al intestino delgado y eclosiona el embrión exacanto o la oncósfera. Cualquiera de los dos, no importa cuál. En la mucosa se van a fijar los 6 ganchos y se van a entrar a los vasos, van a ir al pulmón, no van a hacer ciclo de luz porque no van a romper alvéolos, entonces no se confundan, van al pulmón pero no hacen luz. Ahora, corazón, van al corazón y de ahí se diseminan a todos los tejidos, incluyendo el músculo. En el músculo se va a vesiculizar y se va a formar el cisticerco o larva. Entonces, ya sea en vacuno o en cerdos, ¿cómo se llama? En su músculo va a estar los cisticercos. Entonces nosotros, cuando comemos carne de res, nos estamos infectando con Taenia saginata. Y cuando comemos carne de cerdo, nos estamos infectando con Taenia solium. Es la única diferencia. De ahí, los dos entran vía oral a nuestro cuerpo. En el intestino delgado va a evaginarse el cuello tiene células multipotenciales, por eso es que del cuello se van a empezar a formar las proglótides. Esto demora unas 2 a 3 meses hasta que la tenia pueda ser adulta. Entonces, en sí, ese es el ciclo. De los dos es igual. La única diferencia de solo saginata es si se mueve o no se mueve, o si es en carne de res o en carne de cerdo. Es la única diferencia. Ahora, su daño es exfoliatriz y tóxico alérgico, porque ya sabemos, exfoliatriz porque va a consumir alimentos, nuestros nutrientes, y tóxico alérgico también por el tegumento, que también, ¿cómo se llama? Expulsa sustancias líticas. O bueno, nos van a ocasionar inflamación. En el caso de la clínica vamos a tener síntomas gastrointestinales, en los cuales se puede incluir que algunas personas son asintomáticas, pero también les puede generar una sensación de hambre o también les puede dar inapetencia, es bastante variable. Síntomas generales, cuerpo extraño, principalmente en Saginata, insomnio, porque generalmente, bueno, Solium defeca y ahí queda, ¿no? Pero en cambio Saginata, como les digo, no hay necesidad de que defeque, puede simplemente salir y comenzar a moverse y una persona se encuentra una proglótide en su espalda y por eso es que le da mucho insomnio, se preocupa por la expulsión de proglótides. Su diagnóstico es con Telemann y con sedimentación rápida, eso en la parte cualitativa. Y también se puede hacer una visualización de las proglótides en microscopio. Lo único a resaltar aquí para la epidemiología es que en la profilaxis se debe congelar la carne de cerdo por 3 días a menos 20 grados centígrados y así se previene una infección por Taenia solium. Su tratamiento es praziquantel 10 miligramos por kilogramo. Y también tratamiento dirigido. Les explico. El tratamiento dirigido consta que una persona debe hacer una dieta el día anterior, en el cual no pueda haber residuos que genere, digamos que en las heces haya residuos de comida, restos que confundan a la persona que vaya a ver en el microscopio y confundan, ¿será un residuo de comida o será una larva o será una proglótide? No. Entonces, el día anterior tiene que hacer una dieta en la que no coma, por ejemplo, quinoa, en la que no coma maíz, en la que no haya residuos. Y puede comer, por ejemplo, carne y gelatina, ¿no? Al día siguiente va temprano al baño. Y una vez va al baño, va a tomarse la medicación que es el praziquantel. Después de 3 horas de haber tomado la medicación, tiene que tomar un purgante. Y después de que tome ese purgante, va a empezar a defecar. Todas las veces que defeque en el día, lo tiene que hacer en un balde con formol salino. Y así, este balde se va a enviar al laboratorio, ahí ya se encargan de lavarlo todo y pues solo va a quedar atenias, ¿no? Ahora vamos con cisticercosis. Cisticercosis es ocasionada por Taenia solium o bueno, cisticerco celulosae. Entonces lo que tienen que tener en cuenta es que tienen que aprenderse los estadios infecciosos. Para que te dé teniasis, te tienes que comer un cisticerco. Y para que te dé cisticercosis, te tienes que comer los huevos. Ahorita vamos a ver otra vez en el ciclo de vida. Entonces, el cisticerco es vesicular, que ya habíamos visto sus características principales aquí.
pero lo que puedo añadir es que, como está imaginado el Scolex, tenemos membranas internas, o sea, dentro del cisticerco, no por fuera, sino por dentro. Tenemos la membrana externa que es festoneada a celular y es la que se colorea mejor al microscopio. Tiene media, que es tejido conectivo con pocas células, e interna, tejido celular laxo con corpúsculos calcáreos que, bueno, son unos puntitos, solo se ven como puntitos. Todo esto es cisticerco vesicular. Ahora, tenemos también el tipo de cisticerco racemosus, que es un cisticerco más agresivo por su tamaño, que es 10 centímetros, y se va a encontrar principalmente en la base del cerebro y meninge, o sea, no en parénquima. Es más agresivo porque pues, su tamaño es más grande, y luego vamos a ver qué tipo de clínica puede causar. Ahora, hablando de su ciclo de vida, si ustedes se saben la de tenia, se saben la de cisticercos, mejor dicho. Prácticamente heteroxénicos, que significa que el parásito puede infectar a diferentes hospederos, porque podría infectar a un cerdo, pero también nos puede infectar a nosotros. Entonces, si no se quieren acordar de esto, de tenia, acuérdense lo que pasa desde que se lo come. El vacuno, bueno, en este caso el cerdo, ¿no? Todo lo que pasa del cerdo, en el estómago, intestino delgado, eclosión en la encósfera, mucosa, seis ganchos, todo esto hasta acá, hasta acá. Se diseminan los tejidos y se forma el cisticerco. Entonces, desde la parte de acá hasta la parte de acá es el ciclo de vida de la cisticercosis. Pero lo repaso aquí abajo por si acaso. Vía oral consumimos los huevos, que es el estadio infeccioso de cisticercosis. Pasa por el estómago, el intestino delgado, eclosiona la oncósfera y se pega a nuestra mucosa con los ganchos. Se va a los vasos, se va al pulmón, no hace luz porque no rompe los alvéolos, se va hasta el corazón y en el corazón se disemina a todos los tejidos. Ahora, en cuanto a los mecanismos de infección, son los mismos de acá. Son exactamente los mismos de Himenolepis. Esto es lo mismo. Heteroinfección, fecalismo. Autoinfección externa, ciclo anomanoboc. Y autoinfección interna, vómito, regurgitación. Cuidado en la hiperemesis gravídica, que es cuando las mujeres están embarazadas y vomitan mucho, también pueden correr el riesgo de infectarse siempre y cuando ya tengan una tenia solium antes. Ahora, en su daño mecánico, inflamatorio y obstructivo. Vamos a ver que en el caso del mecánico podría ser el ejemplo del ojo, porque crece y va a desprender la retina. En el caso del inflamatorio, bueno, se deduce y el obstructivo, por ejemplo, si llega a los plexos coroideos, al líquido cefalorraquídeo, al cuarto ventrículo, crece, obstruye, hipertensión endocraniana. Entonces, vamos a ver la clínica. El principal síntoma, el más común, es epilepsia en personas jóvenes, un síndrome convulsivo. Eso sería un cisticerco en el parénquima. También puede dar hipertensión endocraniana. Por ejemplo, en el cisticerco puede estar en el cuarto ventrículo, generando vómitos explosivos, papiledema que se ve en el fondo de ojo, ¿no? Ahora, el racemosus puede ir y causar un síndrome de pares craneales al comprimir a las pares craneales en la base del cráneo. Si se va a la parte espinal, trastornos sensitivos y motores. Si se va a la parte ocular, amaurosis, lo mismo que ceguera. Diseminado, en general puede ir a cualquier parte. Pero, ¿cómo va a pasar esto? Mecanismo de infección. ¿Por qué? Bien, acá, si se fijan en el mecanismo de daño, vamos a ver que involucra bastante el estadio vital y el tipo. El tipo porque puede ser o racemoso o vesicular y bueno, ahí varía obviamente el cuadro clínico, ¿no? Pero el estadio vital, ¿qué pasa? Cuando el parásito está vivo, evade el sistema inmune, tiene mecanismos de evasión, pero cuando muere, este mecanismo de evasión ya no aplica, entonces genera una inflamación demasiado fuerte, por eso es que varía. Ahora, ¿qué hacen para evadir el sistema inmune? Primero, localización. Obviamente, se localizan principalmente en santuarios inmunológicos, como lo que sería el cerebro o el ojo, donde no hay mucha, no, de hecho no hay inmunidad ahí porque son santuarios inmunológicos. Variación antigénica, ¿qué pasa? Que cada cierto tiempo varían sus antígenos. Así, si el cuerpo los reconoce, al poco tiempo ya tienen diferentes antígenos y ya no lo pueden atacar. Luego tiene el mimetismo. El mimetismo quiere decir que va a agarrar los anticuerpos, se va a unir a través de la fracción Fc y se va a cubrir de antígenos. Va a formarse como una capa, como un caparazón o una cápsula de antígenos, mejor dicho, de anticuerpos.
Y cuando vengan nuestros propios anticuerpos, van a ver que hay puro anticuerpo, o sea, no ven parásitos, sino ven puro anticuerpo. Es como que, es de nuestro propio cuerpo, aquí no está pasando nada. Entonces, prácticamente se ha puesto una capa de invisibilidad. Ese es mi mecanismo. Ahora, también van a inhibir el complemento gracias al antígeno B y inhibe a los eosinófilos. Ahora, hablando del diagnóstico, tenemos varios tipos. El clínico son de los síntomas que ya les mencioné, las convulsiones, la hipertensión, el papiledema, vómitos explosivos, nódulos subcutáneos, el fondo de ojo, bueno, el cuadro clínico. Luego tenemos la imagen, que puede ser TAC o puede ser RAM. Mejor dicho, resonancia magnética, claro, ¿no? No sé por qué le puse RAM. Bueno, ya. Entonces, en el caso de la resonancia magnética tiene más, o sea, se puede diferenciar mejor, tiene más detalle, pero si el cisticerco está pegado al hueso, ahí sí ya no se va a ver nada. Ahora, en el caso del diagnóstico inmunológico, ELISA e inmunoblot. ¿Qué pasa con el ELISA? El ELISA es muy específico, pero es poco sensible, si mal no recuerdo. No, al revés, perdón. ELISA es muy sensible, pero es poco específico, porque hay mucha reacción cruzada con otros antígenos de otros parásitos, así que se prefiere el inmunoblot porque tiene una fracción de antígeno más específico y va a poder diagnosticar específicamente este, ¿no? Ahora, de epidemiología, solo hay que acordarse, los cerdos, el 5% de los cerdos está infectado. De ese porcentaje, el 1% nos va a dar teniasis. Y de ese 1% de personas que tiene teniasis, al 0,1% va a desarrollar cisticercosis. No creo que haya algo un poco más importante porque luego menciona de que el 10% de los casos en Perú son neurológicos, que son neurológicos son de este parásito, pero no creo que vaya a preguntar eso, la verdad. Ahora, el tratamiento en algunos casos puede ser quirúrgico y en otros casos puede ser médico. En el caso de los fármacos, se puede dar albendazol más corticoide o praziquantel más corticoide. ¿Por qué más corticoide? Porque, como les digo, mientras esté vivo, hay un mecanismo de evasión del sistema inmune. Pero si uno solo le da el antiparasitario, y el parásito muere, va a generar una inflamación muy fuerte y si está en una parte muy sensible como el cerebro, la persona puede fallecer por la inflamación, por el edema, por una hipertensión ucraniana, por enclavamiento. Entonces, no se puede dar un antiparasitario si no se da también con corticoides. La ivermectina está en estudio, por eso le puse más menos. Y también tratamiento sintomático en el caso, por ejemplo, de un síndrome convulsivo, anticonvulsivos. Así que, bueno, se deduce. Y ya vamos con la última parte. Tenemos Difilobotrium pacificum. Vamos a hablar de pacificum porque en Perú hay más que todo pacificum por el agua salada, el agua de mar. Pero también existe el latum que está en lagos, pero aquí en Perú no hay. Bueno, entonces, el Difilobotrium mide alrededor de 20 centímetros, pero se han encontrado hasta 50 centímetros. Vamos a ver que su útero va a ser en roseta central, o sea que en cada prolátide va a haber un punto central negro, a eso se refiere con útero en roseta, es un punto negro en cada prolátide. Ahora, el escólex no tiene ventosas. ¿Qué pasa con el escólex? Que tiene dos bótrias separadas por un surco de anclaje. O sea, con ese surco que separa las bótrias es donde se va a anclar a la mucosa. Vamos a ver sus prolótides. Poro genital central, en el que desemboca el poro uterino. O sea, ¿qué pasa aquí? El Difulbotrium es el único cesto que pone huevos. ¿Por qué? Porque las demás prolótides necesitan romperse para que los huevos salgan. En cambio, aquí no. Simplemente pone el huevo y la prolótide sigue totalmente intacta. Y los pits. Los pits son unas líneas centrales que están en las prolótides que solo tiene Pacificum, no lo tiene el atún. Eso es una manera de diferenciar. Ahora, hablando del huevo, ya no se le dice, al embrión sacanto ya no se le dice oncósfera, se le dice coracidio, porque el coracidio tiene unos cilios que le van a permitir nadar en el agua, por eso se le llama coracidio. Aparte de eso, tiene un opérculo en la parte de arriba por donde va a salir el coracidio, o sea, la masa embrionaria, y un botón inferior. Esto también solo lo tiene Pacificum, no lo tiene el Atum. Ahora, también vamos a ver su primer y segundo estadio larval, que es procercoide y plerocercoide. En el caso del procercoide, mide 200 micras y tiene sus seis ganchitos, como siempre.
Y el perioseicoide ya es como la larva ya formada, que es mide 1 centímetro, es blanco, tiene su escolta, su cuello, su estructura alargada, ya lo de siempre, ¿no? Y el adulto que mide 50 centímetros. Ahora, vamos a ver su ciclo de vida. En este ciclo de vida, realmente el ser humano no forma parte de ese ciclo de vida. Nosotros somos un hospedero accidental. El ciclo de vida va así. Los adultos se encuentran en el intestino delgado del lobo marino. Es el hospedero definitivo. Acuérdense, los hospederos definitivos son los que contienen a la forma adulta. Los hospederos intermediarios son los que contienen a la forma larvaria. Entonces, el lobo marino, si contiene de adulto, es definitivo. ¿Qué pasa? Que por las heces se va a expulsar un huevo no embrionado. No embrionado. ¿Qué pasa? Que después de unos días, el coracidio en el agua de mar va a salir por el opérculo y va a empezar a nadar con sus cilios. ¿Qué pasa? Que en lo que está nadando va a aparecer un copépodo. Un copépodo es un microcrustáceo, una parte del plancton, y se lo va a comer. Este es el hospedero intermediario porque en su hepatopáncreas va a evolucionar a larva procercoide. Intermediario porque es larva. Entonces, en el hepatopáncreas del copépodo se va a formar la larva procercoide. Ahora, a este copépodo se lo va a comer la anchoveta. La anchoveta también va a ser un hospedero intermediario, el segundo, porque va a contener la larva plerocercoide que se forma en su peritoneo. Entonces, esta larva plerocercoide es nuestro estadio infeccioso. O sea que si nosotros nos comemos la anchoveta ya fue, pero generalmente eso no pasa. Lo que pasa es que a la anchoveta se la come el bonito o cualquier otro pez carnívoro. Entonces, el bonito es un hospedero paraténico, porque si se acuerdan de toxocada, hospedero paraténico es si tú te comes a alguien que ya está infectado, tú también te infectas. Entonces, lo mismo, el bonito se comió a la anchoveta que ya está infectada, el bonito se infecta. Y se mantiene. Plerocercoide, plerocercoide. Se mantiene. Eso es paraténico. Ahora, de aquí, el ciclo normal es volver al primer paso. O sea, que al bonito se lo come el lobo marino y el adulto en el intestino delgado. O sea, es volver. Ese es el ciclo. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos hospederos accidentales. Y lo que pasa es que a veces nosotros consumimos el bonito que ya está infectado. Por lo cual, ahí ya nos estamos saliendo del ciclo y nosotros vamos a contener en el intestino delgado al adulto. O sea, básicamente hacemos como si fuéramos lobos marinos y se va a desarrollar desde que comemos el ceviche, 2 a 3 meses. Vamos a tener al adulto en el intestino delgado. Su daño es exfoliatriz de alimentos, o sea, de nutrientes. Ahora, va a consumir a la vitamina B12, pero no va a causar deficiencia. No es suficiente la cantidad que extrae para que cause deficiencia. En el caso del Latum, sí, puede causar deficiencia de vitamina B12, pero en Pastificum, que es lo que tenemos en Perú, no va a causar. Y bueno, también el tóxico alérgico. Ahora, vamos a ver el cuadro clínico que es la eliminación de prolótides es lo principal. La persona lo que nota es la eliminación de prolótides, porque los demás síntomas son muy leves. El dolor abdominal es muy leve, a veces puede haber meteorismo, algunas veces puede haber diarrea, la mayoría pueden ser asintomáticos. Entonces, en cuestión a síntomas, el más importante es la eliminación de proglótides. Una complicación es la pancreatitis aguda, pero es realmente muy raro. Y en epidemiología, vamos a ver que tenemos que verlos, mejor dicho, el diagnóstico. Tenemos que ver si la persona ha comido ceviche. No va a causar eosinofilia, no va a causar anemia, entonces no podemos ir con ninguno de esos exámenes. Y en cuestión de laboratorio, un examen directo de heces, Telemann-Faust y sedimentación rápida. Ahora sí, en epidemiología, la profilaxis es lo del ceviche, pero no existe control. O sea, hay profilaxis, pero no control. Porque, miren, el control, para que se acuerden, es transmisión, mecanismo de transmisión. Profilaxis es evitar que yo me infecte. ¿Qué puedo hacer yo para no infectarme? Eso es profilaxis. Control es qué se puede hacer para que en la población no se siga transmitiendo. Control TR, transmisión TR. Acuérdenselo así, control, transmisión. Entonces, aquí no se puede hacer nada para controlar que no se esparza, porque el ciclo es un ciclo natural del medio ambiente, del lobo marino con su copépodo y su anchoveta y su bonito, y se repite el ciclo. Es un ciclo natural.
que en el que nosotros solo somos hospederos accidentales. O sea, la culpa es de nosotros en resumen. Así que no podemos hacer nada para controlarlo, pero sí podemos hacer algo para evitar infectarnos y es no consumir ceviche de fuentes o de, bueno, o sea, no fuentes, de lugares dudosos, con una dudosa higiene. Eh, el tratamiento va a ser praziquantel, 10 miligramos por kilogramo, una dosis. Y tratamiento dirigido, lo que les expliqué, lo de que tiene que hacer la dieta, que el día siguiente tiene que tomar la medicación, tiene que tomar el purgante, y ahí lo junta en el balde, todo lo que defeque, ya, eso es el tratamiento dirigido. Listo. Ahora, vamos por último con Echinococcus granulosos. Eso es lo que es también su cesto, esto lo que va a causar es la hidatidosis. Ahora, vamos a ver que larva y hidátida aquí son sinónimos. Entonces, recapitulando eso de la larva. Teníamos aquí en Hymenopletis, larva y cisticercoide eran sinónimos. Larva y cisticercoide, ¿dónde está? Aquí está. Larva y cisticercoide eran sinónimos. En Hymenopletis. En Tenia era larva y cisticerco. Larva y cisticerco son lo mismo. Obviamente lo mismo en cisticercosis, es lo mismo que Tenia, ¿no? Diphyllobotrium, bueno, lo mismo. Aquí es donde varía. Echinococcus larva o hidátide es lo mismo. Entonces, vamos a ver, la larva va a ser esférica y varía mucho su tamaño. O sea, puede ser de 20 centímetros como que puede ser 1 centímetro, pero bueno, se encontró hasta 20 centímetros, ¿no? Vamos a ver su escólex con ventosas, su doble corona de ganchos y solo va a tener tres proglótides. A diferencia de todos los parasitos que hemos visto, este solo tiene tres proglótides. Entonces, la larva o la hidratide, que es una esfera, va a tener dos capas, solo dos capas. La larva tiene la externa, que es la membrana laminar o cuticular o acelular, la cual se parece a hojas de cebolla. No es antigénica, al ser la más externa, no va a ocasionar inflamación, no va a ocasionar ningún problema. Es blanquecino, mide de 2 a 3 milímetros. También tenemos una membrana interna, germinativa o prolígera. Es literalmente una fila de células, por eso es microscópica, pero es muy antigénica. En teoría no debería causar problema porque es la membrana interna, pero si es que se rompe, ahí va a ocasionar una inflamación muy grande. Dentro de esta interna hay unas invaginaciones, las cuales pueden ser protexcolex, vesículas prolígeras y vesículas hijas. Hablando de las vesículas prolígeras, o sea, los protexcoles son invaginaciones muy como circulares, como para formar nuevos. Vamos a ver ahorita, dependiendo de dónde infecte, puede formar adultos, los protexcoles pueden formar adultos, o en una complicación pueden formar otra vez otra larva o otra hidátide. Ahorita lo vamos a ver. Las vesículas prolígeras son invaginaciones que cuando se desprenden forman las vesículas hijas, o sea, como vesículas que están flotando dentro del líquido hidatídico. Y a estas vesículas hijas les va a crecer una membrana externa. Es como una hidátide dentro de otra hidátide. Y el líquido hidatídico también se le puede llamar cristal de roca o agua de manantial por ser muy cristalino y tener un sabor salado. Ahora, esto era la larva o hidátide. ¿Cuál es la diferencia con el quiste? Que el quiste tiene una capa más, una capa adventicia o del hospedero que no, o sea, hace que no se genere inflamación, porque es colágeno acelular. O sea que nosotros, exceptuando en ciertos lugares que ahorita les voy a mencionar, le damos una capa a esta larva o hidátide y se encierra aún más, lo cual hace más difícil que haya una inflamación, a menos que se rompa, obviamente. Ahora, las hidátides infértiles son las que tienen todo esto menos el protoscoles. Así ya no se pueden generar nuevas larvas o nuevos adultos. El huevo tiene una capa dura con radiaciones y mide 35 micras. Y el adulto tiene un útero sacular y tiene un poro genital posterior, doble corona de ganchos, ventosas, tres plerótides, como ya lo habíamos mencionado antes, desde siempre tiene tres plerótides. Y aquí viene lo curioso, mide 0,5 a 1 centímetro. O sea, es curioso que la larva puede medir hasta 20 centímetros, o sea, la larva, y de ahí evoluciona al adulto, y este solo mide de 0,5 a 1 centímetro. O sea, es más chiquitito el adulto. Ahora, viendo su ciclo de vida, vamos a ver que el perro va a tener al adulto en su intestino delgado. El perro es el hospedero definitivo. Recuerden, hospedero definitivo es quien tiene el adulto. Hospedero intermediario es quien tiene a la larva. Entonces, el perro va a eliminar huevos por fecalismo.
Y el embrión hexacanto, pues, el embrión hexacanto se va a desarrollar en el estómago del ganado. Recuerden que los cerdos son coprófagos, o sea que los cerdos igual se van a comer las heces así como están las heces. Entonces se comen los huevos y en su estómago van a activarse y va a llegar al intestino delgado y van a eclosionar en el intestino delgado. Ahora, ¿qué pasa? Cuando eclosionan se forman no, todavía sí, las hidatidas. Van a pasar a los vasos, van a llegar a varios órganos, pero los principales son dos, el hígado y el pulmón, que son filtros. Digamos que el 95% se van a quedar en el hígado y el pulmón. Entonces, el hígado es el primer filtro y el pulmón es el segundo filtro. Y cuando llegan estos tejidos se vesiculiza, forman las hidatidas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Recuerden que cada hidatida tiene dentro, aparte de sus vesículas, tiene los protoexcolex. ¿Qué pasa? Los protoexcolex van a estar en varios tejidos, pero principalmente, por ejemplo, en el peritoneo, o en las vísceras, más que todo ya, en las vísceras. ¿Qué pasa? Nosotros no comemos las vísceras, pero al perro le dan las vísceras, o de los camales van y se comen las vísceras. La cosa es que los perros comen las vísceras y se infectan. Ahora, ¿qué pasa? Podemos regresar al inicio otra vez. Cuando con los protexcoles son comidos por el perro, se forman los adultos y regresamos al inicio. Pero nosotros como hospederos accidentales, como siempre, nos podemos infectar debido a que el perro a veces cuando hace sus necesidades se lame y con esa misma lengua nos lame a nosotros. Y si coincide que nos lame la cara, podemos sin querer ingerir, ¿cómo se llama? El huevo con el embrión exacto. Ese es el estadio infeccioso. Entonces, ahí es cuando nosotros somos, igual que en el anterior, somos hospederos accidentales, intermediarios, pero al final de cuentas accidentales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El daño es mecánico, por ejemplo, y obstructivo, si es que se va, por ejemplo, al cerebro. Genera poca inflamación, por lo que les dije que tiene sus membranas que los protegen, la membrana externa y la membrana, en el caso de los quistes, la capa adventicia. Ahora, ¿de qué depende esto? Del número de la localización, como siempre, de a qué órgano está afectando, y la integridad de la cutícula. Ahorita vamos a ver por qué, porque si no hay integridad de la cutícula puede haber una complicación. Ahora, el cuadro clínico. Tenemos a la hidatidosis pulmonar, que es un joven, o sea, son personas jóvenes con tos, con hemoptisis. En las rayos X salen las manchas. Y también pueden poner antecedentes de dónde es, por ejemplo, Sicuani, Azángaro, Melgar. Generalmente estas personas van a trabajar en ganadería, o sea, son pastores. Entonces, son más propensos a que se infecten porque están en contacto con esos animales. Ahora, también puede haber hidatidosis hepática y tiene todos estos síntomas que, bueno, ya conocen, ¿no? Ictericia, prurito, hepatomegalia. Se puede ir al cerebro y es mucho más agresiva que la cisticercosis, pero puede ocasionar una hipertensión, se puede complicar, es feo. Ocular, amaurosis o ceguera. Y en la ósea, va a ocasionar fracturas patológicas. Las fracturas patológicas se dan cuando nosotros no nos hacemos daño, no nos golpeamos, nada, de la nada simplemente, ¡pum!, el hueso se rompe. Entonces, esa es una fractura patológica. No adventicia. ¿Qué quiere decir? Solo en el tejido óseo es cuando las larvas no van a desarrollarse, o sea, estas larvas, esta hidatide, no se va a desarrollar en quiste, no va a tener capa adventicia, solo en el tejido óseo. Y va a atacar a la parte del hueso esponjoso. Ahora, sus complicaciones. Cuando hablamos de vómica, hablamos de un quiste roto. Es decir, había un quiste pulmonar que a veces tiene líquido. Se ve ahí como que una línea, un nivel hidroaéreo, que abajo tiene líquido, arriba tiene aire. Y a veces se rompe. Y cuando se rompe puede abrirse hacia un bronquio. Y cuando sale el bronquio sale con tos, como un vómito, pero es líquido del pulmón. Ese líquido salado, eso, es líquido hidatídico. Literalmente toses y sale líquido. Eso es la vómica. Ahora, absceso pulmonar. El absceso pulmonar se da cuando se rompe todo y queda un hueco. Queda un hueco en el pulmón, de donde estaba el quiste. Y ahí se puede infectar por estar en contacto con el parénquima y te da un absceso pulmonar. Ahora, shock anafiláctico.
es cuando, si es que ya estábamos sensibilizados. Por ejemplo, a ver, había hepatomegalia y ahí estaban los quistes. Si se palpa con mucha fuerza o si le cae un pelotazo, ¿no? O se golpea, lo que sea, se puede romper el quiste del hígado y van a salir todos los protocoles a la cavidad peritoneal. Ahí puede dar un shock anafiláctico solo y solo si ya estaba sensibilizado anteriormente. O sea, si algún quiste ya se había roto antes y había salido así un poquito de líquido, así, con tal que hubiera una fisura, algo por donde saliera, aunque sea una gota, la primera vez no pasa nada. Simplemente ahí el cuerpo aprende y ya saben cómo es la hipersensibilidad. Y ya cuando vuelve a romperse a la segunda vez, en este caso, si se rompe a todo el peritoneo, va a dar un shock anafiláctico. O sea, recién hace la reacción alérgica a la segunda exposición. De ahí tenemos la hidatidosis secundaria. La hidatidosis secundaria, a ver, un segundito, perdón. Ya, perdón, ya. Lo que pasa en la hidatidosis secundaria es que si se caen los protocoles a la cavidad peritoneal, digamos que no ocurre el shock anafiláctico. Si se acuerdan, los protocoles en el perro forman adultos. Protocoles, adulto. En el caso de nosotros, principalmente de las serosas, o sea, peritoneo, pleura y pericardio, si ahí caen los protocoles, no forman adultos, forman nuevas hidátides. Eso es la hidatidosis secundaria. Absceso hepático, pues lo mismo que el absceso pulmonar, queda el hueco y ahí se infecta, ¿no? Ahora, ¿qué signos hay? Y los voy a volver a enseñar después, pero el signo del camalote en rayos X, que quiere decir que simplemente se ve, o sea, en el quiste, dentro del quiste, membranas que se van degenerando. Ovillo de lana, pues creo que es un poquito obvio, o sea, si hay un quiste ahí también con sus membranas dentro, también se puede ver como un ovillo de lana. Eso se ve más que todo en la tomografía y la ecografía. Y el signo de la nevada, que al paciente lo haces echar, sentar, así varias veces, y luego cuando ves como que nevada, como la arenilla hidatídica. Esa arenilla hidatídica son los protoxcólex y las vesículas proligeras y las hijas. Eso es la arenilla. Ahora, su diagnóstico puede ser clínico, que es con los síntomas que ya hemos visto por acá. El imagenológico es la radiografía de tórax, ecografía para el hígado, una tomografía y resonancia para operaciones. Ahora, diagnóstico ecográfico. Vamos a tener quistes activos. Los activos son lesiones uniloculares que tienen una pared visible, bien definida, su arenilla, o sea, todo bien bonito. Y con sus múltiples vesículas hijas que son como puntitos blancos. O sea, todo bien íntegro. Eso es el activo. Los transicionales son que la membrana ya se está desprendiendo, se está empezando a degenerar. Y los inactivos ahí ya sí tienen un contenido ahí heterogéneo, ahí que ya no tienen sus vesículas. Ahí viene el signo del ovillo de la lana porque las membranas ya se están degenerando. También el signo de la nevada ocurre aquí, en el inactivo. Y pueden verse calcificaciones. Al final, los quistes terminan calcificados. De ahí tenemos el diagnóstico inmunológico, que es el ELISA y intradermorreacción, reacción de Casoni, arco quinto. Bueno, no son muy importantes porque también aparte ya saben que ELISA tiene mucha reacción cruzada. Y el inmunoblot. El inmunoblot que detecta el antígeno B es mucho más específico y sensible. Ahora, para ver la epidemiología vamos a ver dos zonas, zona ganadera y zona urbana. Zona ganadera se da principalmente la infección en los niños pastores, a los cuales le dan las vísceras del cerdo a su perro, el perro los lame y se infecta. En la zona urbana, nosotros no consumimos las vísceras, no salen al mercado generalmente. Pero digamos, lo normal es que no salgan al mercado. Lo que pasa es que los perros van a los camales o a donde están quemando las vísceras, un perro se cola, se come una que otra víscera y ya está infectado. Y ahora ese perro a quien lama en la calle o a quien se haga su dueño, se infecta. De ahí vamos a tener bueno, y que se puede dar bromidrato de arecolina. El doctor creo que le dijo un nombre parecido, bueno, pero yo investigué que se llamaba bromidrato de arecolina, que se le da al perro para que pueda defecar y así se puede buscar los adultos, ¿no? Ahora, vamos con los índices de infección. Principalmente humano, animal y canino. Humano, el diagnóstico, o sea, serología, imagenología, casos hospitalarios, intrahemorragia, o sea, todo lo que sea para diagnóstico. Animal, los registros de los camales. Y en canina, hacer su examen de heces post-tratamiento.
Ahora, aquí no lo he puesto, no sé si lo voy a tomar, pero en las diapositivas están los genotipos de Echinococcus granulosus, de los cuales el más frecuente es el genotipo 1, que le da a las ovejas y al hombre. Bueno, si lo quieren repasar, pues sería simplemente cuestión de memorizar, ahí no hay mucha lógica, cada serotipo afecta a diferentes animales, pero los que afectan a humanos son el 1 y el 2, y el más frecuente es el 1. Ahora, por si acaso les menciono también que en el control, o sea, para evitar la transmisión, hay vacuna, pero solo para animales. Y bueno, hay que tratarlos a los perritos de las tenias cada cierto tiempo para que no ocurra este riesgo también, ¿no? El tratamiento puede ser quirúrgico en ciertos casos y el médico con albendazol en altas dosis. Ahí terminamos. ¿Alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que quieren que repita? Aprovechen, aprovechen ahorita. Algo que no les haya quedado claro de cualquier ciclo, de cualquier cosa que no me haya explicado muy bien, algo que no hayan entendido. Ya, sí, díganme. André. Una consulta. En el caso de bueno, de hidatidosis, el hospedero accidental sería el ser humano, pero también sería hospedero intermediario o solamente accidental. A ver, accidental, o sea, nosotros podemos ser accidental, pero a ver, si nosotros tenemos los huevos, consumimos los huevos, a ver, teóricamente no lo recuerdo, pero vamos a deducirlo. El hospedero definitivo es el que tiene a los adultos y el intermediario es el que tiene a las larvas. Y nosotros cuando nos infectamos se forman los quistes y las larvas. No se suelen formar los adultos. Así que por lógica yo te podría decir que somos hospederos intermediarios. Ahora déjame revisarlo. Sí, tenía razón. Estoy revisando las diapositivas y sí, dice HA entre paréntesis HI. ¿Qué quiere decir? Hospedero accidental entre paréntesis hospedero intermediario. Sí, Ah, ok, listo, muchas gracias. no hay problema. ¿Alguna otra duda? Listo. Igual yo les voy a enviar todo esto que acabo de presentar, todo este resumen. Más bien repasen eso de generalidades, que no lo he repasado yo porque, bueno, creo que hay ciertas cosas de generalidades que yo ya les dije, cierto, digamos, de las tenias, tal cosa, los peros intermediarios, tal cosa. De los éstodos, la mayoría tienen esas cosas. Ya les he dicho algunos datos, pero repasen esos también porque puede tomar a veces definiciones básicas y a veces no las repasamos. Entonces, listo. Ahí acabamos. Buena suerte con su examen. Yo en un momento les paso estas diapositivas, estos cuadritos, y cualquier duda, pregunta, me la hacen saber. Listo. Muchas gracias.